vez la tripulación 3 hacer este vuelo. La misión era, despegamos a las 5 de la mañana, la misión era explorar el área sur, básicamente en apoyo de 3 Hércules que tenían que cruzar ese día, más algún avión de los transportes nuestros. Y teníamos ese rumor, pues ese ruido de que podía haber algo en esta zona. Y hacia ahí fuimos. A las 7 de la mañana hacemos el primer contacto radar, ¿no es cierto? Tenemos el primer contacto radar y era coincidente con la marcación contramedida de un radar 965. Es decir, el 965 era el radar de búsqueda aire del destructor tipo 42. Bastante conocidos para nosotros por de tantas operaciones con flota, por el hecho de tener los gemelos que eran el Hércules y la Santísima Trinidad. A partir de ese momento, confirmado el contacto, informado con el agregado de la señal del 965, pasamos a otro tipo de búsqueda. Pasamos a una serie de aproximaciones con búsqueda radar intermitente. Si apagamos todo, los efectos de no tratar de disimular o de ocultar nuestra presencia en la zona. Esa es más o menos una graficación del recorrido, es decir, a partir del momento en que tenemos las posiciones empezamos a volar erráticamente. ¿Por qué? Porque pasamos a hacer emisiones intermitentes para tratar de ocultar nuestros movimientos. No solo que íbamos emitiendo en distintos lugares, sino que además lo hacíamos con distinta potencia. Es decir, en algún momento emitíamos con alta potencia, en una emisión siguiente reducíamos la potencia con la intención de que el enemigo interpretara que estábamos en alejamiento cuando en realidad estamos yendo hacia ellos. Entonces, a partir de pasada la información, nos ordenaron mantener exploración en contacto, es decir, esporádicamente o cada determinados momentos aproximarnos, verificar la posición y ir actualizándola. Ya teníamos la información de que estaban alistando una sección de superestandar. La noche anterior al vuelo, por supuesto, habíamos tenido un prevuelo conjunto, con lo cual teníamos nuestra frecuencia, nuestros procedimientos y la manera que le íbamos a dar la información que necesitaban para poder hacer el lanzamiento. Esta derrota que viene por acá hacia abajo es porque en un momento no solo el avión estaba bastante fatigado, sino que el radar no lo usábamos al 100% de la potencia. Cuando le subíamos mucho la potencia, quemábamos cristales de frecuencia, de radar. Se nos quemaron los cristales, nos quedamos sin el radar de búsqueda, con lo cual nos fuimos a un sector seguro, que era cerca de nos fuimos hacia la dirección del hundimiento del Belgrano. Y digo lugar seguro porque no teníamos nada que hacer al lado de una PAC, al lado de un Harrier. Éramos muy vulnerables, obviamente. Entonces, bueno, con la tarea de los operadores y los cristales de repuesto se logra poner en servicio el radar, con lo cual volvemos a la zona para hacer la verificación del lugar. Cuando ya sabíamos que los superestandares estaban en vuelo, hicimos una última aproximación, sacamos las posiciones e iniciamos el regreso. Esto un poquito para... Esta lámina se la robé a Capitán Curidoy, ¿no es cierto?
para ver un poco la operación, ¿no es cierto? Tenemos el lóbulo el diagrama de emisión del radar del 965, el de búsqueda aire, ¿no es cierto? La línea gruesa es el alcance real efectivo del radar, la línea de puntos es posible. Obviamente la onda electromagnética sigue, entonces puede ocurrir que en determinadas circunstancias, en este sector, también puedan tener una detección. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Aproximarnos por debajo. La altura de búsqueda, normalmente óptima para la búsqueda con radar, está entre los 5.000 y los 7.000, 8.000 pies. Entonces estábamos volando siempre por debajo. Pero a medida que nos acercábamos, íbamos escuchando la emisión del radar del 965 y en base a los decibeles, la intensidad de señal, sabíamos o podíamos suponer con un grado de aceptación de que que nos podían tener a nosotros en su radar. Muchas de estas, esto era una tarea casi rutinaria, muchas de estas prácticas se hacían siempre, en todos los operativos que hacíamos con la flota de mar. Y el 965 era un radar muy conocido para nosotros por las razones que dije antes, que eran el Hércules y la Santísima Trinidad. Entonces lo que hacíamos era llegar hasta un nivel de intensidad de señal donde supiéramos que no estábamos detectados, íbamos bajando, ¿cierto?, hasta llegar prácticamente rasante. Cuando íbamos a hacer la aproximación final, en el último tramo poníamos máxima potencia, máxima velocidad. Recuerdo que siempre estábamos con todo apagado, ¿no? Radar, comunicaciones, todo en silencio. Poníamos la máxima velocidad. Sabíamos que para el 965, normalmente en las 60 millas ya nos tenían, ya no había manera de evadirlo, nos tenían en su pantalla. Entonces, al llegar más o menos a esa distancia, íbamos con máxima velocidad, ahí tirábamos atrás, a subir a lo que pudiéramos, subir 3.000, 4.000 pies para no perder demasiado tiempo. Nivelábamos cuando el radarista estaba listo, nivelábamos, el radar emitía y llegamos incluso a no hacer la emisión de 360 grados, sino simplemente emitir en el sector donde estaba el blanco, que ya lo teníamos en la computadora indicado. Así que se emitía para ahí, de manera tal de emitir el mínimo tiempo posible. En cuanto el radar decía que lo tenía el contacto, ya lo tenía fijado, rápidamente perder altura, vuelo rasante, cambiar de rumbos bruscamente y maniobras evasivas. Ese día, en particular, fue un día de una capa de nubes muy baja. Y volábamos cuando hacíamos la evasión, volábamos a 100 pies. Y teníamos la capa justo arriba. En un momento dado, teníamos un claro. Había un claro de un par de millas, ¿cierto? Entonces nos miramos con Proni y decimos, ¿qué hacemos? La decisión fue dar la vuelta, digo, no vaya a ser justo en el momento que nosotros pasé, el único claro que había, tuviéramos algo arriba. Una de las anécdotas, ¿no? Bueno, pasado el último momento, la última información, estábamos escuchando la frecuencia, escuchábamos al superestandar que había hecho, estaba en comunicación con el Hércules, que había hecho el reabastecimiento en vuelo. Cuando ellos se despegan del Hércules, nos comunicamos, les pasamos la información y ya no volvíamos, ¿cierto? Quedó en manos de ellos.
Por supuesto, cuando volvimos, después recibimos la comunicación, nos quedamos, ahí es un tiempo interminable, sin comunicaciones, que no sabemos qué pasaba, hasta que recibimos, porque obviamente el superintendente tampoco salía al aire, tenían una frecuencia interna que yo no la tenía, que no la conocíamos, así que era silencio absoluto. Hasta que, con alegría, los escuchamos, cuando ellos ya estaban saliendo de la zona, iban a tomar altura, y bueno, ahí nos pasaron la información de que habían hecho el lanzamiento exitoso, cosa que nosotros notificamos a la central a nuestro control. Y bueno, y después cuando aterrizamos en Río Grande, que lo hicimos después que ellos, la plataforma era una gran euforia. Bueno, esta es la combinación superestandar y explorador. Acá en la imagen del Sheffield antes y después del ataque, obviamente esa información de los ingleses. Estos son 2 o 3 días después, cuando toman la decisión de hundirlo. Después de este vuelo que habíamos hecho la tripulación 3, que termina con el lanzamiento exitoso del superestandar, el capitán Bedacarrasio, el teniente Mayora, inmediatamente vuelve a salir la tripulación de 1, con el avión que quedaba, ese entonces, el otro. La misión era retomar el contacto y superestandar se estaba alistando ante la posibilidad de un segundo ataque. Ellos van en silencio, con poca emisión de radar, llegan a la zona, retoman un contacto de posición, pero mantienen, tratan de ser mucho más silenciosos que nosotros. Y acá se produce una alternativa. Desde Puerto Argentino avisan de que había actividad aérea, ¿cierto?, cerca de la zona donde estaba el Neptune. Por otro lado, en la COC de Río Grande se grababan las comunicaciones de algunos canales de inglés. Obviamente el operador grababa, pero no sabía inglés. Y se da la casualidad que pasa el capitán Fiorentino por detrás. Y es el que se da cuenta que lo que estaban escuchando era el guiado de una PAC. Todo esto ocurre prácticamente, y le dan el aviso al Neptune de inmediato. Todo esto se produce casi simultáneamente. El aviso de Puerto Argentino, el aviso desde Río Grande de la PAC, y en el avión que habían decidido trepar para hacer una emisión y verificar el contacto. Cuando emiten, se encuentran con un buque casi a 40 millas. Es decir, después del suceso del ataque del Sheffield, rápidamente mandaron un piquete radar al frente. Bueno, los que analizaron cinemáticamente con las escuchas de la cinta, de las grabaciones y demás, llegaron a la conclusión de que perdieron el contacto del Neptune cuando eso no fue una evasión, fue una estampida, un escape. Estuvieron a 1 minuto y medio de ser interceptados por la PAC, por los Harrier, la PAC inglesa. Bueno, ahí está, aquí alrededor de las 4 de la tarde. Cuando ocurre todo esto, desde Río Grande, que operaban con Dagger, hacen despegar aviones como para tratar de simular un ataque y distraer un poco a las inglesas. Los vuelos siguen, siempre dentro de las mismas